Seguimos en Modo País, ya tenemos a nuestra primera invitada y como decíamos antes de la pausa, estamos en pleno momento donde se está armando el gabinete. Esto va a ser quienes de alguna forma, bueno, van a llevar por la punta del próximo gobierno por 5 años. Entonces es bien importante, son bien importantes estos nombres. Tenemos con nosotros a Camila Ceballos, ella es licenciada en Ciencias Políticas, magíster en Ciencias Humanas y le damos ya los buenos días porque vamos a conversar contigo de este tema. Perfecto, ¿cómo andan? Bienvenida. Buen día. Muy bien, muy contentos, aparte de conversar contigo de estos temas que de alguna forma los podemos, intentamos mirar de arriba, ¿no? Claro. Y poder ver el panorama. Y primero que nada te quiero preguntar, ¿qué te parece qué consideras tú que es importante tener en cuenta, independientemente de quién sea el partido, qué tiene que tener en cuenta un próximo mandatario a la hora de elegir quién será su gabinete, sus principales líderes, digamos, más allá de que hay un montón de cargos para elegir cuando arranca un gobierno? Totalmente, porque además nosotros solemos pensar solamente en los nombres de los ministerios, ¿no? 13, 14 ministerios, eventualmente si se genera el Ministerio de Justicia tendríamos 14. ¿Qué es lo que pasa? Es que al momento de construir un gabinete, no todos los ministerios pesan lo mismo. Hay ministerios que pesan más, que son más importantes que otros, yo qué sé. Por ejemplo, Economía, Interior, Defensa, son ministerios muy potentes. Al momento de elaborar o construir un gabinete, hay que sopesar el peso político que tengan cada uno de los personajes, de los líderes, de los próximos ministros, que cuenten con respaldo parlamentario, que sean personas de confianza del presidente, pero sobre todo que tengan el apoyo del partido de gobierno, digamos, ¿no? Entonces, en ese caso, por eso creo que se está demorando, no se está demorando mucho, sino que simplemente se están haciendo todos esos surcidos políticos que necesita la construcción de un gabinete para contar con representación parlamentaria, que se respete esa representación en la conformación del gabinete, que sean personas idóneas, que tengan cierta capacidad técnica y capacidad política también. Claro, a eso te iba a consultar, porque mucho se habla por estas horas de si político o técnico, y tiene que haber un combo, ¿no? Y género, que claro, es otro tema que ahora también está en este caso está la cuestión de la paridad, que es un aspecto que el Frente Amplio se propuso como deseable y que Carolina Cose señaló que ella esperaría que así fuera. Lo que pasa es que vos podés tener la combinación, la ecuación político-técnico, no necesariamente es un 50-50, ¿no? Es deseable que en algunos ministerios, por ejemplo, en Interior, quizás el ministro no sea un técnico, pero sí su equipo tenga un perfil técnico, una experiencia en esa materia importante, sobre todo, recién comentaban afuera, cuestiones vinculadas a inteligencia, ¿no? Bueno, ahí hay una cuestión a tener en cuenta un cierto perfil técnico, quizás de los mandos medios. Economía pasa lo mismo, ¿no? Economía, solemos tener ministros de Economía que son o bien economistas o contadores. En algunos casos, por ejemplo, Danilo tenía un perfil político muy importante, pero Done es claramente un perfil técnico. Entonces, son combinaciones diferentes. Lo importante es que los cuadros técnicos que están por debajo de los ministros sí tengan esa capacidad, justamente, y valga la redundancia, técnica. Sí, bien. Además hay otra diferencia, ¿no? Cuando termine ahora el periodo de gobierno del Frente Amplio, van a haber pasado de los últimos 25 años, 20 años de gobierno frente amplistas. Y en este caso, la particularidad que tiene, a diferencia de otros, es que tal vez no hay un liderazgo como tal, y creo que lo has marcado en alguna otra entrevista, no hay un liderazgo definido como sí lo había en el pasado con Vázquez, con Mujica en su momento también. ¿Crees que eso puede ser quizás una fortaleza para gobernar o una debilidad del tema del liderazgo colectivo? Bueno, claramente es un Frente Amplio completamente distinto al que, como vos decías, hace aproximadamente... Es muy distinto al del 2005, pero también es muy distinto al del 2015. Yo creo que es una ventana de oportunidad para la construcción de liderazgos, ¿sí? Probablemente Orsi termine siendo un líder dentro del Frente Amplio, pero lo que pasa es que no vemos quién es qué otro podría llegar a disputar ese espacio. Quizás Carolina Cose, Vergara. El punto es que ¿dónde está ubicado el poder o las posibilidades de construcción de ese poder de líder? ¿Va a ser el presidente? ¿Será algún cabeza de lista del Senado que pueda construir esa capacidad política de articular todo el Frente Amplio?
son cuestiones que se van a ir abriendo y que se van a ir dilucidando en los próximos 5 años. Y creo que ahí el punto que el Frente Amplio debería empezar a contemplar es cómo hacer que en una nueva administración que el gobierno no le coma su capacidad política, ¿sí? que logró reconstruir después de 5 años, y que eso además permita la construcción de líderes o varios liderazgos, distintos liderazgos. Creo que ese es un desafío que se presenta ahora. Claro, porque en cuanto a capacidades quizás y a condiciones para gobernar, tal vez es más comparable el gobierno del Frente Amplio del 2015, ¿no? Se parece un poco más a eso, sí. Se parece un poco más a eso con la diferencia de la ausencia de mayoría en diputados, ¿no? Claro, ahí tenés otra particularidad también. Ahí hay otra particularidad y ahí creo que es el gran desafío que tiene este gobierno, que creo que se va a resolver con astucia política, con capacidad de ir a buscar, en función de agenda de política pública concreta, quiénes pueden ser los socios legisladores que le presten ese voto. Se resuelve, el Parlamento funciona de esa manera. El tema es que no deja de ser un desafío novedoso. Ahora, Camila, quiero preguntarte algo. Vos decías bien recién, nosotros nos centramos en los ministros, en los subsecretarios, que son cargos muy importantes, pero la cantidad de cargos que va a tener que asumir el Frente Amplio es impresionante. ¿Hasta qué medida el presidente participa en todas las designaciones? Yo creo que tiene que tener el aval del presidente, la designación, pero hay designaciones que vos decís, no podría estar en todo. ¿Y ahí qué papel juega el partido político? Bueno, ahí juega más el partido político que el presidente. Vos te referís sobre todo a los directores de división, este tipo de cuestiones, claro. Pero ahí el presidente no sabe muy bien quién va a estar, y es lógico y es esperable que así sea, quién va a estar de director de una división de algún ministerio. No lo sabe. Ahí juega mucho más cómo se reparte el ministerio en función del partido político. Y el secretario ejecutivo también puede... Exactamente. Ahí juega más esas cuestiones. Pero ahí no nos tenemos que olvidar que en ese tipo de cargo, más allá de la relevancia política, que es muy importante, también es importante tomar en cuenta la experiencia técnica, la expertise, el conocimiento, es muy sustantivo. Entonces, es una combinación bastante compleja y que lleva mucho tiempo y que probablemente arranque el gobierno y esas designaciones se vayan dando posteriormente. Claro. El actual gobierno tuvo, cuando empezó este proceso que tenía que también, ¿cuántos cargos se designan en este momento? En total no te quiero decir un número porque no sé, pero son muchísimos. Sí, por eso, tampoco sé el número. Pero recuerdo perfectamente que en aquel momento le pasaba al Partido Nacional, incluso a toda la coalición de gobierno, que les costaba encontrar incluso algunas personas y que intentando tener personas clave en algunos puestos, esas personas de pronto no aceptaban porque en la actividad privada, económicamente, les iba mucho mejor o les cubría sus necesidades, cosa que los puestos de gobierno, aunque algunos tienen un retorno económico importante, de pronto para otros no. Y ser ministro en una cartera más simple se cobra lo mismo que siendo ministro en una cartera compleja, ¿verdad? Exactamente. Entonces, la pregunta es, ¿crees que hay algunos ministerios que van a tener alguna prioridad para esta nueva presidencia, que van a ser, en esos que dicen, aquí necesito tu compromiso político más allá de lo que ganes o dejes de ganar? ¿Lo ves por dónde puede ir? En su momento el MIDE fue uno de las baluartes que tuvo el Frente Amplio. En el actual gobierno, lo primero también que se nombraba era economía, porque había todo un tema económico, pero seguridad había sido también uno de los ministerios. ¿Cómo lo ves vos? ¿Cuál podría ser? Y si puede tener problemas de esto de que en la actividad privada o en la actividad pública se queden sin gente, o en el Frente Amplio hay una cosa mucho más de partido, es decir, voy porque me lo pide el partido. Sí, capaz que empezando por lo último, creo que el Frente Amplio en ese caso tiene una ventaja con relación a lo que pasó en el gobierno, en este último gobierno, que ya tiene mucha experiencia de gobierno, tiene cuadros políticos y técnicos muy importantes en algunas áreas. No sé, pienso por ejemplo en infancia y desarrollo social, economía, ahí hay cuadros técnico-académicos y políticos de mucha relevancia, ¿no? Entonces me parece que en ese sentido se va a resolver. O sea, se podrían llegar a repetir nombres. Yo creo que se van a repetir nombres, no tanto de ministros, pero sí de personas que estén en lugares o que hayan tenido alguna relevancia. También hay un tema etario que debería bajarse,
Pero bueno, eso se puede resolver. Y creo que en ese sentido es verdad que la esfera privada es mucho más atractiva, pero también hay una cuestión política e ideológica que se sopesa y se toma en cuenta a la hora de definirse por la cosa pública y administrar la gestión de un gobierno. Ahora, con relación a cuál va a ser el ministerio insignia o el buque insignia del Frente Amplio, que vos decías, bueno, en 2005 la gente pensaba que iba a ser el Mides y efectivamente fue el Mides. Hace unas semanas, en una consulta que estaba en un programa, justo Jorge Díaz, yo le pregunté eso mismo, ¿quién va a ser o cuál va a ser el ministerio? Me dijo, nos imaginamos, obviamente que él no hablaba por Orsi, decía, como una cuestión de mucho más de equipo y no tanto un buque insignia, un tema específico. Sí, pero la mirada va a estar en el Ministerio del Interior. Pero eso era lo que yo lo quería decir. Una cosa es lo que digan los políticos que va a pasar y otra cosa es lo que pasó en la campaña y los temas que vos instalaste en la campaña y lo que espera de la ciudadanía que eso suceda. Porque hay quienes sostienen que el Frente Amplio perdió las elecciones por la inseguridad. Exactamente, en el 2019 y con problemas económicos también están cambiando eso. Ahora, vos le preguntabas a la ciudadanía cuál es el problema que más identificaba en este momento, en estas elecciones, te decía la seguridad. Entonces, si eso la ciudadanía lo tiene en agenda, la respuesta política debería ser que el Ministerio del Interior adquiere una relevancia y un protagonismo sustantivo, más allá de que políticamente te digan no. Eso supone que otras prioridades que se propuso el Frente Amplio no se dan frente, yo qué sé, infancia, por ejemplo, ¿no? Pobreza infantil que se manejó con mucha intensidad, no se toma en cuenta. No, lo que pasa... No, y después hay otra cosa que me parece que quiero consultarte, a ver qué te parece. El Ministerio del Interior, con el gobierno del Frente Amplio pasado, tuvo a Eduardo Bonomi sentado en la silla ministerial en el Ministerio del Interior durante mucho tiempo, y eso fue cuestionado. Y el Frente Amplio en el último tiempo dijo, hemos aprendido de los errores. Sí. Yo creo que este Frente Amplio sabe que si la cosa no funciona, esa silla se tiene que cambiar. Entonces digo, va a ser un lugar caliente, ¿no? Porque todos sabemos que, a ver, no es un ministerio fácil. No es un ministerio fácil y la gente, como se dice comúnmente, espera respuestas relativamente rápidas, ¿no? Si el problema es, yo qué sé, los homicidios y hay tasas de homicidio que son complejas en nuestro país, quizás la resolución no la veas de un día para el otro, pero probablemente el año que viene, cuando estemos conversando cómo fue el primer año de gobierno, algún resultado en ese sentido concreto tiene que haber. Lo que pasa es que es un tema tan estructural y tan complejo que es muy difícil que se dé una solución de un momento al otro. Y por eso considero, esto personalmente, que la persona que se indique para ese ministerio tiene que tener respaldo político y idoneidad técnica en términos de equipo. Pero también la suficiente flexibilidad, sobre todo el Frente Amplio, para decir, bueno, si esto no funciona, dar una respuesta... Hay que cambiar. Hay que cambiar quizás no al ministro, pero sí la estrategia, ¿no? Que eso también podría ser una forma, porque a veces decimos, bueno, el ministerio no funciona, saquemos el ministro, y cuando en realidad lo que está mal es la política pública o el diseño de la política pública. Pero una de las cuestiones o esa crítica, esa autocrítica que hizo el Frente Amplio, es decir, bueno, aprender de los errores tiene que ver con quizás escuchar un poco más el reclamo de la ciudadanía. Claro. Camila, te consulto por el MPP y puntualmente por el pragmatismo que ha sabido tener y ahora quiere seguramente un nuevo perfil a partir de la llegada de Yamandu Orsi. ¿Cómo te imaginás a la barra del MPP y a la base social? ¿Desafiante o adaptándose quizás a las condiciones del nuevo gobierno? No, adaptándose a las condiciones del nuevo gobierno, porque si ha mostrado algo el MPP era justamente esto que vos decías, un gran pragmatismo y una gran capacidad política para surcir conflictos, es verdad, estar a la vanguardia de alguna manera de movimientos políticos muy estratégicos. Por ejemplo, no sé, la designación de Blanca Rodríguez, por ejemplo, ¿no? Que generó después con las declaraciones de Mujica, pero fue un movimiento muy importante. O el impulso a la candidatura del propio Orsi, por ejemplo. El impulso a la candidatura del propio Orsi, aceptar a O'Donnell, ¿no? Si uno piensa, es muy difícil decir que el MPP está en su peor, como dice, por ejemplo, Sebastián da Silva, dice, es el peor MPP o es el peor Frente Amplio, están con la T de Tupamaro. Bueno, eso no es cierto, ¿no? O sea, las pruebas no hay que pelearse con la realidad. La realidad demuestra que el MPP es un sector muy mayoritario dentro del Frente Amplio y que además logra adaptarse a las condiciones políticas que
que ofrece el escenario, pero también construir mucho consenso y un respaldo del presidente muy importante. O sea, es la bancada mayoritaria en ambas cámaras, o sea, es importante. Claro, va a haber un partido que se va a jugar allí dentro de la propia interna de lo que decíamos hoy, ¿no? Este debate de gobernar y ser partido al mismo tiempo. Ahora, también hay un debate interesante en la oposición, ¿no? Ya vemos algunos movimientos en el Partido Colorado que veníamos hablando hace semanas. Incluso ahora también parece estar caldeada la interna del Partido Nacional. ¿Qué reflexión haces? ¿Tiene que ver con el inicio ya de la campaña de cara a las elecciones departamentales o es producto de procesar lo que fue el resultado del mes de noviembre? Sí, las dos cosas, pero creo que lo primero es que es muy difícil perder, ¿no? Perder una elección es muy difícil para cualquier partido político, sobre todo teniendo en cuenta que la última semana previa a las elecciones, te dicen, bueno, es probable que gane. Cuando en realidad las encuestas te mostraban que eso no podía pasar, pero había como un escenario, mucha paridad, daban sobre todo dos consultoras, que generó esa expectativa. El tema es que la forma en que se está tramitando la crítica No, y además te agrego, no es fácil perder y estar en el gobierno y perder. Exactamente. Creo que ese es el punto, ¿no? Estar en el gobierno, perder y no haber resuelto todavía problemas, por ejemplo, como la designación, en el caso del Partido Nacional, de Valeria Ripoll, ¿no? La conformación de la fórmula. Que eso parece como la punta del iceberg de la crítica que se está haciendo en este momento. Sí, claro, porque nos hicieron creer de que la discusión estaba saneada, de que ya estaba aceptada y ahora queda en evidencia de que evidentemente... Y aparentemente no. No, había una herida. Claro, y había un gran problema político detrás de eso. Y entonces también se generan estas cuestiones que lo mismo le pasaba al Frente Amplio. Bueno, ¿quién es el líder del Partido Nacional? Parece indiscutido que es Luis Lacalle Pou. Luis Lacalle Pou, ¿va a estar en el Senado? ¿Cuándo? ¿Va a ser el presidente del directorio del Partido Nacional? Parece bastante poco viable. ¿Cómo surcís, después de haberte dicho cosas tan duras en la prensa, sentar... Ahora, ¿cuánto aprendizaje tiene que haber ahí, ¿no? Para el Partido Nacional en particular, pero para todos. Creo que de cada elección, un poco lo que ha dicho el Frente Amplio, esto de la autocrítica y cómo se repensaron, vieron qué cosas tenían que modificar, sin duda esa es una tarea que le queda ahora a la coalición de gobierno toda, porque cada uno, el propio Manini que reconoce que de pronto hubo cosas que generaron una gran pérdida de votos, incluso la equivalente a lo que termina perdiendo, el propio Partido Independiente que no crece, el Partido Colorado que parece que crece, pero internamente también tiene sus ruidos y crece con Ojeda, pero quien lleva más votos es Bordaberry, o sea, es mucho. Y una jugada bien compleja que asumió Álvaro Delgado con este nombramiento y que le podía salir muy bien o se podía complicar. ¿Tuvo que ver con Valeria Ripoll el no haber ganado la elección? Capaz que no. Pero ahora están surgiendo estas cosas hacia afuera y no hacia adentro del partido, ¿no? Sí. Yo también creo que es, como bien vos decías, son muchas autocríticas o muchas internas en cada uno de los partidos. Qué bueno que se lo tomen como tal. Claro. Evaluemos. ¿Qué nos pasó acá? El punto es qué mensaje recibe la ciudadanía de eso, ¿no? Claro. Porque también y además te agrego, porque la mayoría de los políticos decían, no, hemos aprendido, ¿te acordás? Aprendimos del mensaje, la gente quiere que negociemos, que nos dejemos de pelear. Y ahora están todos peleados. Y ahora están todos peleados y está todo muy mal. Pero aparte es increíble porque todos los días nos despertamos con pasa esto en el Partido Colorado, pasa esto en el Partido Nacional. Bueno, hay que esperar, para hacer una autocrítica o crítica. Primero hay que bajar la tensión. Es muy difícil hacerlo enojado, ¿no? Pero el tema es, ¿cuándo lo haces? ¿Lo haces ahora o después de las elecciones departamentales? Porque eso también está pasando. Entonces, no, a ver, deberían hacerlo, y acá meto opinión, ¿no? Pero hacerlo, pero que se sepa lo menos posible para afuera. Bueno, porque claro. Uno dice, bueno, cuando hay un problema en casa que lo tenemos que resolver, hablemos tranquilos. Si la idea, ¿cuál es el propósito? ¿Es seguir juntos? Bueno, si queremos seguir juntos, hablemos de esto acá, porque si no, el afuera también opina, claro, y termina generando generando... para adentro, ¿no? Claro, no, y además otra cosa, Claro. yo creo que lo deberían hacer después de las elecciones municipales. Te digo por qué, porque el Frente Amplio votó muy bien. Si vos entrás con esta discusión ahora y entran las rispideces, también de alguna manera le das cancha al Frente Amplio para que votó muy bien en el interior y se posicione de otra manera. Sí, ahí igual un pequeño apunte nada más, que la ciudadanía territorialmente tiene muy claro lo que vota en octubre, lo que vota en noviembre y lo que vota en mayo. Así que probablemente todo este espaldarazo de votos que tuvo el Frente Amplio en noviembre no se replique así en los departamentos. Linealmente. Pero ese cálculo político de cuándo dar la discusión lo tienen que resolver las próximas semanas, porque si se dilata mucho este problema en los departamentos que van juntos, el lema coalición republicana, ¿cómo se resuelve?
¿no? O sea, ¿quién va en todo el... Porque aparte se transparenta en algún momento, se transparenta el conflicto, la falta de diálogo. Hoy hay una mirada hasta en lo gestual, de verdad, de los medios de comunicación, entonces termina todo influyendo en la decisión o en la percepción que tenemos los ciudadanos. Te quiero preguntar algo antes de irnos, quisiera preguntarte sobre el perfil de este presidente electo. Da la sensación de que va a ser menos presidencialista que en el caso de Luis Lacalle Pou, que se le ha dicho que ha sido muy así, y un poco mirando esto también con cómo manejará su gabinete, ¿verdad? Y hacia la interna ya sabemos que el Frente trabaja mucho más en comunicación, en esa mesa que también proponía después la coalición de gobierno, que había como faltado esa mesa de diálogo. ¿Cómo lo ves vos? ¿Con una actitud más así, más de equipo, menos presidencialista? ¿Cómo le ves el perfil? Bueno, creo que Orsi, por Orsi, por las características personales de Orsi, que es una persona de mucho diálogo, muy negociador, la gestión al frente de la Intendencia de Canelones muestra eso, su capacidad, por ejemplo, para gestionar el fideicomiso y cómo consiguió esos votos, dan, por ejemplo, como un ejemplo, muestra eso. Ahora, después hay una forma en que el Frente Amplio, que es, y creo que se va a replicar en este gobierno, es la forma de gestionar el gobierno, valga la redundancia, es a través del Consejo de Ministros, ¿no? Creo que esa figura va a estar mucho más presente que lo que pasó durante estos 5 años. Se reunió muy poco el Consejo de Ministros en estos 5 años, pero justamente por la forma de ejercicio del poder de Lacalle Pou, ¿no? Lacalle Pou era una persona muy en el centro de la coalición estaba él, y cada conflicto que se fue presentando lo resolvió él individualmente. Bueno, el Frente Amplio no suele resolver o gestionar los gobiernos de esa manera, ¿no? Tiene Sí, mucho capaz que peso, vuelven los Pacha. consejos de ministros en el interior. Es Va a una pasar posibilidad. eso, Y el Pacha Sánchez mucho peso, ¿no? probablemente tenga un peso muy importante justamente para Bien. coordinar este tipo de trabajos a nivel territorial. Me parece que se va a parecer bastante más a ese tipo de gobierno que a este que está terminando. Camila Ceballos, ha sido un placer No, que el nos gusto has es mío. acompañado y bueno, la seguimos en cualquier momento. Por supuesto. Sí, Muchas lo gracias. decíamos en el comienzo del programa, si no te vemos, feliz año. Bueno, Ya feliz estamos año en la- también.